Si queremos darle unos minutos más para que puedan entrar algunos chicos. Ya estaré bien, doctor, porque ya pasé Sí, también, sí, anticipadamente la bueno, voz también. entonces comenzamos. Por Muy favor, buenas doctor. noches. Muy buenas noches, Jeremy. Un gusto saludarte. No tengo todavía el honor, el gusto de conocerte de manera presencial. Desde acá les envío un abrazo, un saludo muy cordial para todos. Y eh, yo soy el doctor La Rosa, José Luis, profesor de la asignatura. Entonces, me toca hoy día hablarles sobre este tema del género Klebsiella. Un género o una bacteria, un grupo de bacterias muy importantes, ¿no? En en la parte clínica y, ¿por qué no?, en la parte ¿cómo se llama?, la parte microbiológica, porque son familias de genes de enterobacterias que normalmente, antiguamente se les conocía como no patógenas. Sin embargo, de un tiempo a ahora, se comportan como bacterias oportunistas, ¿no? Hace un buen tiempo atrás, unos 20 años atrás quizás, este género solamente atacaba mucho a personas que tenían el HIV positivo, y hacían lo que estaban con cuadro de SIDA, ¿no? Porque como decimos, o decíamos en ese entonces, que estas bacterias se comportaban como muy oportunistas. Y entonces, al encontrar este organismo, con problemas de inmunosupresión, entonces se aprovechaban muy rápidamente y también hacían cuadros muy severos y mataban muy rápido a la persona. Sin embargo, con el tiempo ha pasado, ¿qué ha pasado? Estas bacterias ya hoy en día son prácticamente, ya no son oportunistas, sino son casi, digamos, son patógenas, ¿no? Porque se han encontrado, como vamos a ver luego en las otras láminas, se han encontrado factores de virulencia muy importantes, ¿no? Y que las hace muy especiales, ¿no es cierto? Pues las hace muy especiales porque estas bacterias han aprendido mucho, ¿no es cierto?, a defenderse, a protegerse y bueno, en la clínica, la parte clínica, en las salas de hospitalizaciones, en las salas de cuidados intensivos, estos, estos, este, estas bacterias son muy complicadas. Muy bien. Vamos a ver una serie de especies, una variedad de especies, una variedad de géneros, ¿no es cierto? No solamente vamos a hablar de Klebsiella y Enterobacter, vamos a hablar de como Morganella, Providencia y todas ellas son pues familias, ¿no? En todo caso, son primas hermanas, dependiendo de la clasificación o de la taxonomía de las enterobacterias, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor. En estas primeras láminas, como para introducirlos en el tema de la parte práctica de lo que van a hacer ustedes en el laboratorio, ¿no es cierto? No solamente la parte teórica, sino tienen que entender un poquito también cómo se trabajan estas bacterias o estos cultivos en el laboratorio, ¿no es cierto? Una vez obtenida la muestra, puede ser de sangre o puede ser de heces, ¿no es cierto? Material fecal o material de alguna parte de nuestro organismo, puede ser un absceso, ¿no es cierto? O de un líquido cefalorraquídeo, o de una punción de alguna articulación, etcétera, ¿no? Se obtiene una muestra biológica y esa muestra se lleva al laboratorio para cultivo. Entonces, hay medios de cultivo de gran variedad también, ¿no es cierto? Desde los medios de cultivo simples hasta los medios diferenciales, ¿no es cierto? Que son medios de cultivo que tienen un poquito de mayor complejidad, ¿no es cierto?, en su estructura y en su conformación. Los medios simples, pues solamente son prácticamente agar, ¿no es cierto?, y algunos elementos muy simples, como puede ser algún azúcar, ¿no es cierto? Y esto también puede
puede mostrarse o puede presentarse en, como en tubos, como en caldos, como los llamados caldos nutritivos, ¿no? Los medios enriquecidos tienen su, ¿cómo se llama? Tienen su, también su característica, ¿no es cierto? Porque hay bacterias que son más exigentes para su alimentación, para su nutrición y su crecimiento. Entonces, son bacterias que necesitan algunos aditamentos especiales. Por ejemplo, aquí podemos poner el agar chocolate, agar sangre. La sangre a veces es muy bueno para que, ¿no es cierto?, las bacterias puedan crecer con mucha mayor facilidad. Los medios selectivos también igual, ¿no es cierto? Se permite introducir dentro de la composición de estos medios químicos, medio de cultivo, algunas sustancias que no permitan el crecimiento de otras bacterias, es decir, los inhiban y solamente dejen crecer a las bacterias que nos interesan como patógenas, ¿no? En este caso, el medio Salmonella Shigella para permitir el crecimiento de Salmonella y Shigella, por ejemplo, ¿no? Y los medios diferenciales, como decíamos también al inicio, que permiten, digamos, obtener algunas características bioquímicas o químicas en el desarrollo ¿cómo se llama?, del crecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, todas estas cosas se pueden observar en los medios de cultivo, en las placas Petri que les van a preparar, ¿no es cierto?, para su práctica. Entonces, esto es importante que ustedes también lo sepan, si es que ya no lo han hecho en clase con algún otro profesor o profesora, sirve con un poquito de recuerdo, ¿no? Y si no lo han visto, por favor, recuérdenlo porque, como les digo, en la práctica van a conversar mucho más de lo que yo estoy explicando acá. Pásame, por favor, el siguiente. Igualmente, esta lámina, casi lo mismo de la explicación de la lámina anterior, con otras palabras, nada más. Los medios de cultivo generales o los simples, como le hemos dicho, ¿no es cierto?, que permite el crecimiento de una gran variedad de bacterias. Los medios enriquecidos, como les he dicho, ¿no es cierto?, favorecen el crecimiento de un determinado tipo de bacterias, de microorganismos, ¿no? Los medios selectivos también, que como les he dicho, sirve para inhibir el crecimiento de unas bacterias y permitir el crecimiento de otras bacterias. Y los medios diferenciales, como también les he dicho, son características químicas, bioquímicas ¿no es cierto?, que nos permiten el desarrollo de algunas bacterias que nosotros necesitamos, de las cuales sospechamos que está produciendo el cuadro clínico y le pedimos al patólogo clínico ¿cómo se llama?, que investigue a estas bacterias mediante estos medios de cultivo, ¿no? El médico clínico, muchas veces tiene que escribir en su orden en su orden que va al laboratorio y decirle al anatomopatólogo qué es lo que quiere uno, ¿de acuerdo? Porque a veces uno dice, hazme un examen de orina, pero no le explica nada más, ¿no es cierto? Y a veces es bueno, ¿no es cierto?, escribir un par de líneas abajo de las características clínicas del paciente y de lo que uno sospecha, ¿de acuerdo? O de la bacteria que uno sospecha. Así le damos el trabajo al patólogo clínico para que haga, valga la redundancia, para que haga bien su trabajo, ¿no es cierto? Es decir, para que haga una buena selectividad de estos medios de cultivo y haga una buena investigación de la bacteria que nos está causando problemas con nuestro paciente. A veces el patólogo clínico ya no necesita que le pongamos más líneas abajo porque él ve de qué servicio está viniendo la orden. Porque si la orden viene del servicio de cuidados intensivos, es decir, implícitamente el patólogo clínico dice, bueno, este paciente está con un cuadro muy complicado, puede ser una sepsis o de sepsis para arriba, ¿no es cierto? Entonces, a veces ya también el patólogo clínico hace esa discriminación. Sin embargo, la recomendación mía es que siempre, cuando ustedes ya lleguen a clínica y cuando estén haciendo internado o cuando ya son médicos, entonces hagan este detalle para que el patólogo clínico cumpla, ¿no es cierto?, con los estándares que son exigidos. Siguiente, por favor.
Bien, entonces algunos medios de cultivo que los vamos a ir viendo en el transcurso de las láminas. En el lado izquierdo, el TSI, que significa Triple Sugar Iron, ¿no es cierto? Siempre estos medios de cultivo se trabajan en tubitos, así en pico de flauta, como le llamamos, ¿no es cierto? Es y un taco en la parte inferior, ¿no es cierto? Y estos son tubos de diferentes bacterias que ya se han trabajado, ¿no es cierto? Y son medios de cultivo que ya están trabajados y cada característica de color, ¿no es cierto?, que ustedes ven ahí en el TCI, el patólogo clínico, haciendo asociación con la lisina iron agar que está a la derecha, el LIA, ¿no es cierto? O sea, se trabaja en pares, en par de tubos, TSI LIA, ¿no es cierto? El patólogo clínico hace una discriminación y él sabe a qué bacteria le corresponde, de acuerdo a las características bioquímicas de estos dos medios de cultivo, el triple sugar iron y el lisina iron agar. ¿No es cierto? Vamos a ir viendo algunas cositas que pueden servirles para más adelante y ojalá que de la promoción, ¿no es cierto? Ustedes están comenzando todavía la carrera, pero ya por ahí, si es que hay alguno de ustedes que quiera ser patólogo clínico, entonces estos temas lo va a ver con mucho mayor detalle, ¿no es cierto?, al final de la carrera. Entonces, aquí aprovecho en esta lámina de la lisina iron agar para decirles que hay lisina positiva y hay lisina negativa, o lía positiva, lía negativa. En el caso de la lía positiva se llama descarboxilación de la lisina y en el caso de la lía negativa se llama desaminación de la lisina. Por favor, eso no se olviden, ¿de acuerdo? Porque eso lo van a trabajar mucho ustedes en el laboratorio. Ojalá que los profesores de práctica no se olviden de hablar de estos temas porque son además muy interesantes y bonitos, ¿no? Siguiente, por favor. Acá tenemos el agar McConkey, que es un medio de cultivo que sirve de primera base, de primera línea para el aislamiento de bacterias, de enterobacterias sobre todo, ¿no? Estamos hablando de enterobacterias. Las enterobacterias tienen las enterobacterias tienen la característica de ser fermentadoras de azúcares y sobre todo las que son las bacterias patógenas como Salmonella, Shigella y en este caso Klebsiella. Vamos a hablar que Klebsiella se diferencia todavía de Salmonella, Shigella. Salmonella, Shigella, por ejemplo, no fermentan lactosa. Esa es la diferencia que marca la división de las bacterias de las enterobacterias patógenas y no patógenas. Bueno, así nació la estructura de este estudio, ¿cómo se llama? En el capítulo de enterobacterias. Entonces, y todas las que son fermentadoras de lactosa eh, eran las no patógenas. Y entre ellas también, como les decía, hace más de 20 años atrás, que Klebsiella estaba en este grupo, ¿no es cierto? En el grupo de las no patógenas, y ahí se ha quedado, porque definitivamente no se ha podido digregar, ¿no es cierto?, a esta Klebsiella de estas dos cosas que estamos hablando. Entonces, el agar McConkey es un medio de cultivo que nos permite de primera línea diferenciar de aquellas que son fermentadoras de lactosa y de aquellas que no son fermentadoras de lactosa. Las fermentadoras de lactosa adoptan un color rosado, como ven ustedes ahí en la lámina en el lado izquierdo. Y las no fermentadoras, puede ser Salmonella o puede ser Shigella, son aquellas que no toman la coloración rosada, se quedan de coloración blanca. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que el medio de cultivo o los medios de cultivo tienen unos indicadores, ¿no es cierto? Puede ser rojo fenol, lo que se utiliza más, ¿no es cierto? En estos casos, el rojo de fenol que le da la coloración rosada, ¿no es cierto? Y entonces, cuando se fermenta el medio de cultivo a través de los carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces se acidifica.
¿no es cierto? Se acidifica el medio, entonces cambia de color. Entonces, el indicador, el rojo de fenol en este caso, funciona como un indicador, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ir viendo más adelante también algunas consideraciones que también están muy bien. Vean ustedes colonias de Klebsiella pneumoniae. Esto es una variedad de Klebsiella pneumoniae. Las colonias rosadas a la izquierda, ¿de acuerdo? Vean ustedes las características, ¿no es cierto? Esas colonias son colonias fermentadoras de lactosa, ¿no es cierto? Y ahí están muy bien diferenciadas. En el lado derecho están muy apretadas. Ahí no se ha hecho una, un- una dispersión más alejada, ¿no es cierto? Ahí está muy apretada el sembrado, como pueden ustedes ver, ¿no es cierto? Se ven que las colonias están ahí muy apretadas, ¿no es cierto? Y en cambio en el otro lado, en donde el sembrado se hizo muy escaso y algo más separado, ¿no es cierto? Ven ustedes cómo las colonias ya permiten, ¿no es cierto?, diferenciarse muy bien. Entonces, una de esas colonias que están más aisladas se coge con el asa de col, la aguja del asa de col, y eso se lleva a un segundo sembrío, ¿no es cierto? En una segunda etapa, ¿no es cierto? Para volver a hacer nuevamente una diferenciación con TCI LIA, ¿no es cierto? Y hacer ya la diferenciación y identificación de la enterobacteria. Siguiente, por favor. Vean ustedes, esto es, casi lo mismo de la lámina anterior, ¿no es cierto? Las colonias están ahí bastante diferenciadas, son las rosadas, las que están hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Son las bacterias o las colonias fermentadoras de lactosa. Siguiente, por favor. Y como digo, ahí tiene que llevarse a TCI LIA, ¿no es cierto? Se siembra en TCI LIA a la vez, ¿no es cierto? Y se hace la diferenciación haciendo de las características bioquímicas. Siguiente, por favor. Este es otro tipo de agar que también se utiliza mucho en la diferenciación de las enterobacterias. Se llama el XLD agar. El X es la silosa, la L es la lisina y la D es el desoxicolato. ¿No es cierto? Son tres elementos importantes que existen en este medio de cultivo, ¿no es cierto?, que hacen que sea ya un medio de cultivo mucho más selectivo, ¿no es cierto? Porque la silosa, como ustedes comprenderán y recordarán, la silosa es un hidrato de carbono de tipo de 5 carbones, es una pentosa, ya no es una hexosa, sino es una pentosa. Y al ser pentosa, entonces le da una característica especial al medio de cultivo, ¿de acuerdo? Entonces, porque todas las bacterias, ¿no es cierto? Todas las bacterias, casi la gran mayoría de bacterias utiliza los hidratos de carbono tipo lactosa, tipo glucosa o tipo fructosa, ¿no es cierto? En cambio, hay otras bacterias muy especiales, ¿no es cierto?, que, que, que no crecen en este medio de cultivo. Y son aquellas las patógenas, Salmonella, Shigella, por ejemplo, que sí crecen en este medio de cultivo. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Muy bien, este es un medio de cultivo también especial, muy diferenciado, ¿no es cierto?, que se llama el SS agar. S de Salmonella, S de Shigella. En todo caso, es un agar especial para el aislamiento de Salmonella Shigella. ¿De acuerdo? Este, y el que está hacia el lado derecho, que se llama el agar verde brillante, también es igual. Es un medio altamente, como dice allí, un medio altamente selectivo para el aislamiento de salmonela, ¿no es cierto? Y también de Shigella, ¿no es cierto? Entonces son medios ya de cultivos mucho más selectivos, ¿no? Mucho más especiales. Siguiente, por favor. Bien, entonces ingresamos al género Klebsiella, ¿no es cierto? Y vamos a ver sus características, a sus especies, ¿no es cierto? Y la siguiente, por favor. Son bacilos, son bacterias de tipo bacilar, ¿no es cierto? Gram negativos,
¿no es cierto? Cuando coloreamos, cuando se colorean con gran, adquieren el colorante para, ¿cómo se llama? Para gran negativo. Es decir, rechazan el colorante básico, no se quedan con el colorante ácido. Son inmóviles. eh, Más o menos, hoy en día ya esto también ha cambiado un poco porque como vamos a ver más adelante, la presencia de flagelos, ¿no es cierto?, en su estructura y de algunas variantes que tienen muchos más flagelos, ¿no es cierto?, las hacen unas bacterias que sean más móviles, ¿no? Son anaerobias facultativas, fijadores de nitrógeno, crecen en diversos medios de cultivo, son oportunistas, como decíamos al inicio, y la característica importante de esta bacteria es que tienen una cápsula muy potente, muy gruesa, y que tiene características muy especiales. Es una cápsula prominente de polisacáridos y que están adaptados, miren ustedes lo importante que está en la parte final, adaptados al medio hospitalario. Por eso es son muy, ah, muy peligrosas o tienen un alto grado de virulencia estas bacterias porque viven en el medio hospitalario, ¿no es cierto? Viven en el piso, viven en la madera, viven en el fierro de la cama, viven en la pared, viven en el aire, etcétera. En cualquier parte, en los guantes, en las manos, en cualquier parte de la ropa, de la ropa hospitalaria, ahí vive esta bacteria. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no es cierto? No solamente con la ropa del hospital, sino nuestra misma ropa, ¿no es cierto? Que se puede contaminar y esa bacteria pues la llevamos a casa, la llevamos a lugares donde nosotros nos desplazamos y estamos contaminando. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado hoy en día de usar ropa exclusivamente para estar dentro del hospital. Siguiente, por favor. La Klebsiella pneumoniae, que es uno de los principales microorganismos, es una variedad, ¿no es cierto?, o es una especie más importante de este género, la Klebsiella pneumoniae, y que tiene características muy importantes porque ha aprendido a resistirse a todo el grupo de antibióticos llamados beta-lactámicos, ¿no es cierto? Entonces, son estas bacterias que, como digo, eh, ya no se puede utilizar este grupo de antibióticos betalactámicos, ¿no? O sea, hay que utilizar otros tipos de antibióticos. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente, por favor. Las especies más importantes, entonces, la Klebsiella pneumoniae, como decíamos, produce, como su nombre indica, neumonía. Sin embargo, puede producir diversos cuadros clínicos, una gran variedad de cuadros clínicos. Eh, Infecciones diarreicas, infecciones urinarias, infecciones septicemias, abscesos, tanto en la piel o abscesos dentro de nuestro organismo, abscesos hepáticos, abscesos cerebrales, abscesos en el riñón, etcétera. En cualquier sitio de nuestro organismo, esta bacteria puede llegar a producir cuadros muy severos y causar la muerte. Hay otras bacterias, hay otras especies, ¿no es cierto? No, la Klebsiella ossanae produce cuadros de rinitis, rinoescleromatis, rinoescleroma, infecciones respiratorias, problemas respiratorios altos, oxitoca, como les decía, lo más frecuente también que se encuentra mucho en niños, sobre todo para cuadros diarreicos, sobre todo cuadros de faringitis, y, ¿por qué no?, infecciones urinarias y cuadros sépticos también. Y algunas otras especies que también por ahí se están encontrando, ¿no es cierto? Cada día se van hallando nuevas especies. Siguiente, por favor. Muy bien, esto es lo que hemos dicho, el grupo de Klebsiella. El nombre de Klebsiella viene en honor al médico microbiólogo alemán que se llamó Edwin Klebs, ¿no es cierto? Él hace el descubrimiento de esta bacteria, ¿no es cierto? Y en honor a él es que se le pone el nombre de Klebs
Klebsiella, ¿no? Klebsiella. Siguiente, por favor. Él es Krebs, Erwin Krebs, ¿no es cierto? Un médico microbiólogo, bacteriólogo, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Entonces, hablamos en esta lámina de los factores de virulencia de esta bacteria. Son muy importantes, ¿no es cierto? Y que hay que tener muchísima consideración cuando nosotros tenemos que utilizar y seleccionar o seleccionar un antibiótico cuando encontramos ¿cómo se llama?, al origen o a la causa de la infección, ¿no es cierto? Entonces, pues son catalasas positivas, oxidasas negativas, la cápsula de polisacáridos que le hemos dicho, ¿no es cierto? Y con poca movilidad o cierta movilidad, porque tiene, como vamos a ver en una lámina posterior, tienen, ¿no es cierto? Tienen la presencia de flagelos. Su virulencia está medida por los factores de secreción bacteriana tipo 1 y tipo 2. Siguiente, por favor. O sea, estos son los factores de virulencia, la cápsula, la producción de una toxina, de una endotoxina, los factores sideróforos, el sistema de captación de hierro y adhesinas, que lo hace por el sistema sideróforo, que desempeña un papel crucial en su patogénesis. Vean ustedes, esta bacteria tiene esta característica, ¿no es cierto?, de producir la enfermedad o la infección, ¿no es cierto?, por estas características. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que ustedes no se olviden, ¿no es cierto?, de aquí para adelante, porque cuando lleguen a clínica, ustedes van a tener que recordar esto. Siguiente, por favor. Siguiente, entonces la cápsula es un factor muy, muy importante, ¿no es cierto? Como hemos dicho, la cápsula es una capa gruesa de polisacáridos muy importantes, ¿no es cierto? Y que hace que sea resistente, ¿no es cierto?, a la fagocitosis, ¿no es cierto? A la fagocitosis por parte de los fagocitos, ¿no es cierto? De nuestras células fagocitarias. Hay varios tipos de cápsula, la cápsula K, especialmente la cápsula K1. Hay variedades de cápsulas en este sentido que se asocian constantemente con el patrón de absceso, ¿no es cierto? Que en este caso se encontró esta variante de un absceso hepático, ¿no es cierto? Un absceso que probablemente puede haberle causado la muerte tranquilamente a una persona, o también un cuadro de neumonía, un cuadro de septicemia, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, estos tipos de cápsula, ¿no es cierto?, son los que predominan, ¿no es cierto?, en ciertas, ¿cómo se llama?, estas especies de bacterias y que producen, pues, cuadros muy severos de infecciones. Siguiente, por favor. ¿Cómo se llama? El meollo, ¿no es cierto?, o la importancia de la bacteria de la Klebsiella. Si nosotros entendemos esto, ya yo creo que hemos terminado la clase, ¿no es cierto? Pues es importantísimo, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos una fotografía, ¿no es cierto?, de lo que significa la virulencia, ¿no es cierto?, de la Klebsiella. ¿No ven ustedes ahí la cápsula, por un lado al lado izquierdo, y los lipopolisacáridos al lado derecho? Son los dos elementos de la cápsula, ¿no es cierto?, que hacen que tenga un grado de virulencia importantísimo esta Klebsiella. Nos vamos a la cápsula y vemos que inhibe interleucinas, ¿no es cierto? No solamente interleucina 8 ni interleucina 12, sino una gran variedad más de interleucinas, ¿no es cierto? Puede ser interleucina 1, interleucina 2, 4, etcétera. Tantas interleucinas que hoy día conocemos. Entonces, y las interleucinas son sustancias que se elaboran de los linfocitos, ¿no es cierto?, para defender a nuestro organismo. Entonces, esta bacteria, ¿no es cierto?, este, eh, no le hace caso, ¿no es cierto? No le hace caso al linfocito o a los leucocitos en todo caso también, y pues le produce un grado de resistencia importante, ¿no?
Entonces, él también le confiere un grado de resistencia al sistema de complemento. Esto quizás, yo voy a hacer una clase cuando hagan, inmunología, no sé, por ahí yo hago sistema de complemento, como clase teórica y por ahí les puedo explicar un poquito más sobre este tema, ¿no? Inhibe la auxonización, que es parte también de la fagocitosis, ¿no es cierto? Es un paso de la fagocitosis, ven ustedes, y en la parte inferior dice inhibe la maduración de células dendríticas, ¿no es cierto? Es decir, inhibe la maduración de células fagocíticas. Vean ustedes. Le hace un stop, le hace un pare para que las células fagocíticas no se desarrollen bien y que no le hagan daño a ellas, ¿no? Entonces vean ustedes todo lo que provoca esta bacteria. En el lado derecho, en relación a los lipopolisacáridos, sirven para evadir, ¿no es cierto?, defensas innatas del hospedero, ¿no es cierto? Evita el proceso de oxonización, igual que en el lado izquierdo. Inhibe la interacción del sistema de complemento, igual que en el lado izquierdo también. Inhibe la formación de complejo de ataque a la membrana, que es el sistema de complemento. Esto lo vamos a ver cuando hagamos complemento, ¿no es cierto? Y afecta la capacidad de estimulación de TLR4, que son factores, ¿no es cierto?, que se forman a partir de células fagocíticas para que defienda nuestro organismo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vean ustedes este cuadro muy importante, ¿no es cierto? Y si seguimos leyendo la lámina en la parte inferior, ven ustedes todo lo que hace esta bacteria, ¿no es cierto? Muy bien, siguiente, por favor. Las condiciones óptimas de crecimiento en el medio de cultivo, 37 grados centígrados, en un pH de 7,0 y una presión atmosférica de una atmósfera. A veces es necesario que en el medio de cultivo ingrese a un medio con esta presión osmótica para que la bacteria pueda crecer. Si no, la bacteria no crece en el laboratorio. Son bacterias gram negativas, como hemos dicho, asimilan y fermentan la lactosa. Se puede observar que en Maconque, donde las colonias son de color rosado, y el medio de Kliger o TCI, algunos laboratorios utilizan Kliger en lugar de TCI. Nosotros siempre hemos utilizado TCI, estamos más acostumbrados al TCI que al Kliger. Y ahí, como digo, vamos a ver cómo se llaman las características bioquímicas. Y se puede hacer una diferenciación de especie, ¿no es cierto?, con otras pruebas bioquímicas. En este caso, Borges-Postgrauer, por ejemplo, también, que son pruebas bioquímicas para diferenciación entre especies, ¿no? Siguiente, por favor. Vean ustedes, este es el TCI, ¿no es cierto? Este es el TCI. En el lado izquierdo todo está amarillito. El TCI tiene lactosa, tiene glucosa y tiene fructosa, ¿no es cierto? Entonces estos tres azúcares, cuando la enterobacteria lo fermenta, produce ácido. Y al producir ácido produce este color amarillento. O sea, desde el pico de la flauta hasta el fondo del tubo produce acidez. Entonces el grado de acidez en esta bacteria es total, con producción de oxígeno, ¿no es cierto? Porque vean ustedes, el medio de cultivo se ha ido hacia arriba y en la parte inferior hay una presencia de oxígeno. Entonces, ciertas bacterias tienen estas características y que la van a ver ustedes en el desarrollo de sus clases. En la siguiente, vean ustedes, el pico está rosado y el fondo es amarillo, ¿no es cierto? El intermedio es más o menos también amarillo, ¿no es cierto? Porque la zona intermedia entre el pico y el fondo, eso también se lee, ¿no es cierto? Como que ahí, ¿cómo se llama? Como que ahí, la fructosa, ahí se lee. Glucosa se lee en el fondo y lactosa se lee en el pico. Vuelvo a repetir, porque esto es importante para la lectura de las, ¿cómo se llama? De los medios de cultivo cuando en el laboratorio, cuando hagan práctica con sus profesores. En el pico se lee lactosa, ¿de acuerdo? En el fondo se lee glucosa y en el intermedio fructosa. ¿No es cierto? No tiene mayor importancia,
Vamos, se ha puesto fructosa por algún motivo y tiene que también estudiarse, ¿no es cierto? Muy bien, entonces en el segundo, como vemos, el pico es rosado, ¿no es cierto? Ahí no ha pasado, no, ahí no ha habido mayor esta acidificación, casi ha quedado del mismo color de, ¿cómo se llama? De cuando se preparó el medio de cultivo. Sin embargo, en el fondo sí está amarillo, ¿no es cierto? En el fondo hay amarillo y una pequeña, se ve en la parte final, no se ve una lineecita de oxígeno, ¿no? Con muy poca producción de oxígeno. En el tercer tubo, vean ustedes, pico rosado. En el fondo, en la parte del fondo se ve negro, ¿no? Es decir, porque ha producido, ¿cómo se llama? Ácido sulfídrico. Porque, o sea, este medio de cultivo tiene azufre. Entonces, la bacteria produce ácido sulfídrico. Entonces, pero en esa oscuridad, tras la oscuridad, la glucosa se ha fermentado. O sea, hay una si quitamos lo negro, el fondo está amarillo. ¿No es cierto? Entonces, eso implica que en el fondo ha habido acidez, ¿no es cierto? Por eso, y al haber acidez, ¿no es cierto?, produce todas las reacciones bioquímicas de la, como sean, de la degradación del azufre para producir ácido sulfídrico. Y en el cuarto prácticamente no ha sufrido ningún daño, el tubo está igual, ¿no es cierto?, que cuando se preparó el medio de cultivo, o en todo caso se sembró, se trata de que ahí es una bacteria que no es enterobacteria, o sea, no es una bacteria que fermenta azúcares. Entonces, quizás ha habido un poquito de cambio, pero ahí no hay nada, ¿no es cierto? Es un tubo, no, diríamos que no pertenece a una bacteria de entero bacteria. Muy bien, entonces esto es importante que ustedes conozcan. Siguiente, por favor, porque, como decíamos, vamos a leer los tubos en pares. Este es un frotis, no sé, un gran, ¿no es cierto? Gran negativo. Ven ustedes, es una fotografía de Klebsiella, específicamente, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Son bacterias bacilares. Estos ya son más acercados, ¿no es cierto? Utilizando un microscopio con mayor potencia, ¿no es cierto? Y vean ustedes cómo es la característica del corporal, ¿no es cierto?, de la bacteria, ¿no? Siguiente, está bien, sigue nomás. Entonces, creció la neumonía en manos y en el medio hospitalario, como les hemos dicho en las láminas anteriores. Tener muchísimo cuidado porque esta bacteria vive en el medio hospitalario, vive en el piso, vive en la ropa, vive en las manos, vive en el cabello, en el lente mismo, los lentes, etcétera, ¿no es cierto? Cualquier parte dentro del hospital, esta bacteria se puede prender, ¿no es cierto? Tiene enzimas, ¿no es cierto?, llamadas adhesinas, o tiene estos elementos, ¿no es cierto?, que son también propios de esta bacteria, que son las adhesinas, las fimbrias, que son unos pequeños flagelitos, ¿no es cierto?, que le ayudan a fijarse, ¿no es cierto?, a la superficie corporal de una persona, ¿no? Siguiente, por favor. Tiene antígenos, se pueden hacer pruebas serológicas, ¿no es cierto?, para identificación serológica de estas bacterias cuando hay problemas de identificación en los medios de cultivo. Entonces existen antígenos, ¿no es cierto? Y se pueden detectar estos antígenos. Antígeno O, que es importantísimo en esta bacteria, ¿no es cierto? Se pueden estudiar y se pueden observar plásmidos también con, con algunas cámaras fotográficas especiales, ¿no es cierto? Y con tinciones especiales también para teñir o sí, pues teñir los plásmidos, ¿no es cierto? Y la presencia de los sideróforos, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Como decíamos, eh, tiene ¿cómo se llama? Esa virtud de utilizar al fierro o al azufre, ¿no es cierto?, como parte de su alimentación, ¿no es cierto? Entonces, hace que eso le dé una característica importante, ¿no es cierto?, al cuerpo, al soma de la bacteria, y le sirve para hacer daño al tejido, ¿no? Siguiente, por favor. No son características importantes de este grupo, de esta bacteria, ¿no es cierto?
que debemos fijar bien, ¿no es cierto? Bien, entonces lo que aquí decimos que hay una gran variedad, hoy día se están descubriendo una gran variedad de especies, ¿no es cierto? Eh, no sabemos cómo va a ser la taxonomía de aquí a poco tiempo más adelante. Eh, Casi toda la familia, casi todas las especies de esta Klebsiella, pues son resistentes a los antibióticos betalactámicos, como le digo, y entonces hay que buscar, ¿no es cierto?, que utilizar otro tipo de antibiótico, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, entonces, desde el año 2007 hacia adelante se han venido descubriendo estas características, ¿no es cierto?, de producir estas bacterias, producen enzimas, ¿no es cierto?, o sustancias que bloquean la acción de los antibióticos, ¿no? Y se descubrió que son estas betalactamasas, ¿no? Las betalactamasas, y hay variantes también de estas betalactamasas, dependiendo de cómo se llama, de la variedad de especies, ¿no? Muy bien, entonces la OPS, la OMS, entonces como órganos supervisores, organismos supervisores de la salud, entonces están siempre insistiendo en que los laboratorios, ¿no es cierto? Y sobre todo los laboratorios de investigación, entonces encuentren, ¿no es cierto? Características o factores que hagan que obliguen a esta bacteria, ¿no es cierto? Dado que tienen mucha resistencia a los antibióticos. Siguiente, por favor. Hay casos clínicos que les he puesto para que ustedes vean, ¿no es cierto? En lo sustancial nomás lo voy a leer. Siguiente, por favor. Este es un paciente de 90 años, ¿no es cierto?, en el Hospital Almenara, de nuestra ciudad. Paciente que fue operado, me parece, de cirugía de cadera, ¿no es cierto? Y además tenía un trauma uretral, me parece que fue un paciente, una persona que sufrió un accidente, una caída, con fracturas. Y entonces ingresa al hospital, ¿no es cierto? En la orina a él se le encuentra esta Klebsiella pneumoniae, beta-lactamasa resistente, ¿no es cierto? Que produce esta enzima de la carbamazepinasa, ¿no? Que es la enzima resistente al antibiótico. Entonces, evolucionó con cuadros complicatorios, con cuadros complicados, ¿no es cierto? Llega hasta insuficiencia renal, insuficiencia hepática, y en 28 días de hospitalización fallece este señor, ¿no? A pesar de haber utilizado, ¿no es cierto? Vean ustedes, antibióticos de tercera o cuarta generación. Estamos hablando de ertapenem, ceftriaxona, imipenem, vancomicina y etcétera, ¿no? Levofloxacina, que son colistina, que son antibióticos que ya pues son se utilizan pues ya pues como decimos nosotros en clínica, de salvataje, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo estas bacterias pues no les hace nada a estos antibióticos a ellas y siguen para adelante y causan la muerte de los pacientes. Siguiente, por favor. Este es otro paciente de la Almenara también, un paciente de 59 años de edad, ¿no es cierto?, que ingresa por un cuadro de un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto?, y con hipertensión arterial, es decir, con factores, ¿no es cierto?, que hacen que la persona esté un poco un tanto debilitada, ¿no es cierto?, y vean ustedes, ¿no es cierto?, hay infección de tracto urinario. En la orina se encuentra esta Klebsiella pneumoniae, ¿cierto? Con resistencia a beta-lactámicos, ¿no es cierto? Vean ustedes, a los 20 días, felizmente este señor se va a la casa, ¿no es cierto? Luego no se sabe más si regresa o no regresa, pero se va a la casa, y en el cual también se han utilizado, pueden ustedes, estos tipos de antibióticos, ¿no? El meropenem, imipenen, ertapenem, que son antibióticos que no tienen la molécula, no cierta, beta-lactámico, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Bien, siguiente, por favor. Siguiente.
Este es un paciente diabético. Ah, no, no te pases todavía también para hablar. Este es también un paciente diabético, conocido con fiebre prolongada, ictericia, hepatoesplenomegalia, y que en la ecografía se constata un absceso hepático y esplénico, vean ustedes, absceso hepático y esplénico, tanto en el hígado como en el vaso encontraron, ¿no es cierto?, absceso. Cuando se le hace el drenaje, encuentran Klebsiella pneumoniae. Vean ustedes. Siguiente, por favor. Bueno, estos son medios de cultivo. Este me parece que es un agar sangre también que se puede utilizar tranquilamente. Siguiente, igual es un agar sangre, ¿no es cierto? Vean ustedes, medio de cultivo que también puede utilizarse para el aislamiento de estas bacterias. Siguiente, siguiente. Esto es lo mismo que explicaba en antes respecto al TCI, al IA, y hay diversas, otras, ¿cómo se llama? Estudios, bioquímicos, ¿no es cierto? El citrato decimos, por ejemplo, urea, ¿no es cierto? También, el Bodesproscaur, como les decía, etcétera, ¿no es cierto? Son diferentes medios de diferenciación bioquímica y se utilizan para la diferenciación de especies, ¿no? La diferenciación de especie. Siguiente, por favor. Es lo mismo que expliqué en antes, ¿no es cierto? Es lo mismo que he explicado. Siguiente. Es lo mismo que expliqué en antes, ¿no es cierto? Todos son los resultados del TCI. Es lo mismo que expliqué, ya expliqué esto. Aquí está para que no se olviden. Ahí está, ahí lo logré encontrar la explicación de de estos tubos. ¿De acuerdo? Esto le va a servir muchísimo para la práctica. Siguiente, por favor. Y la lisina, como decíamos, lisina positiva, lisina negativa, ¿no? O lía positiva, lía negativa, ¿no? Lía positiva con descarboxilación de la lisina y desaminación, lía negativa, desaminación de la lisina, ¿no? La formación de amina cadaverina, no sé qué es una diamina, es la descarboxilación de la lisina con liberación de CO2. Y la desaminación, ¿no es cierto?, es donde se eliminan, ¿no es cierto?, los grupos amino ¿cómo se llama?, del aminoácido. Siguiente, por favor. Lo mismo, descarboxilación de la lisina, cómo se ve el color, cómo se ve la reacción en el tubo, ¿cierto? La desaminación de la lisina también, como les había mostrado yo en la lámina anterior. Siguiente. Ahí está, está de nuevo aquí, está un poquito más claro que la anterior, vean ustedes, ¿de acuerdo? Cómo es cómo es la descarboxilación a la izquierda, ¿no es cierto? Y la desaminación a la derecha, ¿no? ¿De acuerdo? Son cambios de coloración ¿cómo se llama? Del día, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Esto ya es una fotografía de un cuadro neumónico. Ven ustedes lo que hace Klebsiella, es una neumonía lobar del pulmón derecho y yo diría casi a dos cuartas partes dos terceras partes del pulmón del derecho tomado. Vean ustedes cómo está. Siguiente. Vean ustedes nuevamente, este es un paciente que, por las líneas que veo ahí, es un paciente que estaba en cuidados intensivos y esos son ¿cómo se llama? Sus líneas ¿cómo se llama? De la máquina que le ponen, ¿no? También es igualmente una neumonía del pulmón derecho. Siguiente. Vean la imagen, ¿no es cierto? La imagen que producen este, estas, este, estas bacterias en cuadros neumónicos, ¿no? Son bastante características. Lo cierto es que hay que ver, ¿no es cierto? Con mayor nitidez, con mejor nitidez, en la misma placa, ¿cómo se llama? La presencia de la lesión, ¿no? Y el radiólogo ya tiene ¿cómo se llama? Ya tiene
la costumbre de ver, ¿no es cierto?, en la placa, ¿no es cierto?, y poder diferenciar si es que se trata de Klebsiella pneumoniae, ¿no? Esto también es cuadro clínico, sepsis fulminante secundaria infección de partes blandas por Enterobacter cloacae. Bueno, estos ya de otra especie, de otra enterobacteria. Siguiente, que por ahí seguro que ya me toca esto también igual, reporte de un caso, absceso hepático de Klebsiella pneumoniae, y la revista Lacta Médica Peruana del año 2016. En la parte inferior hay un artículo también de Medellín, o sea, en 2010. Es decir, como para que ustedes puedan revisar si es que lo desean así, ¿no es cierto? Y vean los trabajos de investigación y las publicaciones que se hacen respecto de casos clínicos importantes, ¿no? Siguiente, por favor. La importancia de publicar los casos clínicos, ¿no? Klebsiella pneumoniae, que ya lo hemos visto, consensos latinoamericanos para definir y categorizar y notificar patógenos multiresistentes con resistencia extendida o pan-resistentes. Vean ustedes, cuando ya hablan de pan-resistencia es que están hablando de que esta bacteria es resistente no solamente a aquellos antibióticos metalactámicos, ¿no? Beta-lactámicos, sino también a otros tipos de antibióticos, ¿no? Siguiente, por favor. Este es el género Enterobacter, eh, familia, familia siempre asociada al género de Klebsiella. Siguiente, que también estos funcionan. Siguiente, por favor. Estas bacterias de aquí para adelante sí son oportunistas, ¿de acuerdo? Sí son oportunistas. Entonces, esa es la generalización de este grupo ya de bacterias que vamos a hablar, ¿no es cierto? Y a diferencia, pues, ¿cómo se llama? De Klebsiella, ¿no? Klebsiella sí ya un poco que ha salido, ¿no es cierto?, de esa terminología de ser oportunista, ¿no? Bien, entonces son enterobacterias de un gran negativas también, pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae, ampliamente distribuidos en la naturaleza. Por eso es que tienen la categoría de ser oportunistas, ¿de acuerdo? Se les puede encontrar en el suelo, en el agua, como parte de la microbiota de los animales, insectos, tanto intestinal humano, etcétera. E incluye 21 especies, dentro de las cuales se define el complejo Enterobacter cloacae. Entonces, siguiente, por favor, una enterobacteria, básicamente del tracto intestinal, ¿de acuerdo? Sin embargo, pueden haber una gran variedad también de especies, ¿no es cierto? Aquí tenemos las características de este género, ¿no es cierto? En la parte superior fermenta la glucosa con producción de gas, citrato positivo, Bos-Brauer es positivo también, ornitina descarboxilasa positiva, indol negativo, fenilalanina negativo, producción de hidrógeno sulfurado negativo. Es decir, estas pruebas bioquímicas, como les digo, o sea, sirven para hacer la diferenciación entre una bacteria entre una enterobacteria y otra, ¿no es cierto? Porque hay unas bacterias, ciertas enterobacterias que tienen un comportamiento bioquímico y otras no la tienen, ¿no es cierto? Las especies aerógenes, cloacae, que son las más frecuentes, ¿no es cierto? Y para producir infecciones tanto geniturinarias por contaminación por vecindad, ¿no es cierto? Del intestino, de la parte anal, ¿no es cierto? También lesiones, infecciones pulmonares, tejidos blandos, etcétera, y otras especies como la aglomerans, que vive, ¿no es cierto?, también en el ambiente hospitalario, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Muy bien, la relación dentro de este complejo se establece a partir de la hibridación ADN-ADN de genomas completos, pruebas bioquímicas y por la secuenciación del 16S-ARN ribosómico y del gen HSP6. Son características que hacen la diferenciación, ¿no?, de la especie. Siguiente, por favor. Cuando queremos hacer identificación hay que hacer todas estas pruebas, ¿no?
¿no es cierto? Los laboratorios de cultivo se realizan con medios habituales como agar sangre o agar McConkey, y la identificación del complejo se puede hacer por pruebas bioquímicas convencionales, las pruebas que hemos leído en la lámina anterior, ¿no es cierto? Entonces son cepas no pigmentadas, la mayoría de las veces móviles, ¿no es cierto? Porque ahí vamos a ver, ¿no es cierto? Algunas, algunas especies que tienen muchos flagelos y que se movilizan muy bien, ¿no es cierto? Catalasa positiva, oxidasas y adenasas negativas, fermentan la glucosa, reducen los nitritos, reacción del indol negativo, descarboxilan la ornitina, no descarboxilan la lisina y son citrato y urancio positivos. Son características, como digo, bioquímicas que el patólogo clínico lo tiene presente para hacer la diferenciación de especies, ¿no? Muy bien, entonces todas estas cosas algunas especificidades mayores que no vienen al caso. Siguiente, por favor. Entre los antibacterianos no beta-lactámicos pueden ser susceptibles a las fluoroquinolonas, cotrimoxazol, clorafenicol y aminoglucósidos. Sin embargo, se ha descrito resistencia a todos ellos. Vean ustedes, estas bacterias también ya están aprendiendo a resistirse, ¿no es cierto?, a los antibióticos. Resistencia a la colistina y a la antigeciclina es inhabitual. No sea muy pocas bacterias, muy pocas especies que se resisten a este antibiótico. Siguiente, por favor. Bien, entre los beta-lactámicos, el complejo de Cloacae, entonces son los que son más resistentes, ¿no es cierto? A estos grupos beta-lactámicos, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Lo mismo, vean ustedes, es la misma fotografía que hemos visto en antes y hemos hecho la explicación, ¿de acuerdo? Siguiente. Por ahí haremos alguna explicación mayor. Este es el Enterobacter aerógenes en McConkey. Este es un McConkey. Vean ustedes las colonias rosadas. Son, son lactosas positivas, ¿no? ¿No? Siguiente, por favor. Aquí hay un caso de una investigación, podemos leerlo. Caracterización clínica, epidemiológica y microbiológica de bacterias producidas por enterobacterias resistentes a carbapenems en un hospital universitario del Córdoba, Argentina. Característica clínico-epidemiológica de las infecciones por enterobacter en la clínica cardiovascular de Medellín. Es decir, vean ustedes, en diferentes hospitales universitarios, ¿no es cierto? O en diferentes hospitales, ¿no es cierto? Hacen estas investigaciones de estas enterobacterias porque en todos sitios producen serios problemas. Siguiente, por favor. Bacteriemia por enterobacteria resistente a carbapenems, un estudio transversal, bacteriemia debido a carbapenem resistente, ¿no? Un estudio cruzado. Siguiente. Hay hay diferentes estudios, este, diferentes ¿cómo se llama? Revistas que permanentemente están haciendo hincapié de las infecciones, ¿no? Siguiente, por favor. Género Proteus, también un género, una enterobacteria un poco más benigna, ¿no es cierto? También del tracto ginecológico, perdón, tracto intestinal, ¿cierto? Que ¿cómo se llama? Contamina, ¿no es cierto? Contamina eh, tracto urinario. Un momentito, por favor, voy a abrir la puerta de mi casa que alguien me está buscando. Ya, un ratito, por favor, un minutito. No se vayan.
Ya, listo, continuamos. Entonces, el género Proteus, como decíamos, este sí también es una enterobacteria que tiene características de ser contaminantes, vive en las heces, por lo general, tanto de humanos como de animales, ¿no? Siguiente, por favor. Hay una gran variedad también de especies de Proteus. Siguiente. Vean ustedes, esta bacteria tiene sus flagelos, como las que hemos mencionado, las anteriores también. No tiene tantos flagelos, pero vamos, que con ellas puede movilizarse, ¿no es cierto? Y es tener cierta movilidad. Son bacterias gram negativas, ¿no es cierto? Que muchas veces producen, como decíamos, por vecindad, ¿no es cierto?, infecciones del tracto urinario. Siguiente, por favor. La estructura antigénica, compuesta por antígeno somático O, flagelar H y superficial K. Todos estos antígenos son importantes para la supervivencia, ¿no es cierto?, de la bacteria. Hay algunos grupos antigénicos se han descubierto, ¿no es cierto?, como que vemos el grupo OX19, ¿no es cierto?, y otras variantes más que son muy importantes también para la virulencia también de esta bacteria, ¿no? Siguiente, por favor. Variedades Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, que son las más frecuentes, ¿no es cierto? La vulgaris, sobre todo, que es más frecuente para producir, ¿no es cierto?, cuadros lejanos al tracto digestivo, ¿no es cierto? Puede ser también, ¿cómo se llama? Infecciones en el oído, en la garganta, ¿no es cierto? Cuadros de neumonía también, ¿por qué no? ¿No es cierto? Meningitis, casos raros, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y como vive en el medio ambiente, ¿no es cierto? Muy rápidamente se prende, disculpenme el término, ¿no es cierto?, en los pacientes que eran quemados, ¿no? En las heridas, ¿no es cierto? En las heridas quirúrgicas, ¿no es cierto?, que no están bien desinfectadas, bien limpias. Entonces, estas bacterias muy rápidamente contaminan, ¿no? Siguiente, por favor. Factores de virulencia, ya lo hemos visto, flagelos, fimbrias, proteínas de membrana, ureasa positiva, hemolicinas, no producen toxinas solubles. Siguiente, por favor. Y muy bien, entonces aquí tenemos, a ver, diagnóstico de bacterias de glucosa, lactosa y sacarosa. Esto es lo mismo. TCI-LIA, que es, de acuerdo a su comportamiento de ¿cómo se llama?, de la bacteria, de Proteus, ¿de acuerdo? Siguiente. Estos Proteus, ven ustedes, en el TCI, en el primer tubo, el pico es rosado, ¿verdad? O sea, hay alcalinidad, no hay acidez. Y en el fondo está negro, ¿no es cierto? Vean ustedes la cantidad de hidrógeno sulfurado o, ¿cómo se llama? O ácido sulfírico, ¿no es cierto?, que la gran cantidad que produce, ¿no es cierto?, el test mirabilis. Y lógicamente en el fondo hay acidez, ¿no es cierto?, la glucosa está fermentada. En el LIA, en el que está al costadito, la lisina, vean ustedes también igual, hay una descarboxilación, ¿no es cierto? Y hay otros tubos como por ejemplo, me parece que es el citrato de Simmons, el rojo de fenol, en la última.
que esa banda que se ve en el borde, la presencia de, ¿cómo se llama?, de rojo de fenol, ¿no es cierto?, que son características, ¿no es cierto?, de este Proteus. Siguiente, por favor. Medios de cultivo, vean la cantidad de hidrógeno sulfurado que se ve en el Proteus vulgaris. Más parece que en el Mirabilis, la diferencia es en el pico, ¿no es cierto? El vulgaris es con pico amarillo y el Mirabilis es con pico rosado, ¿no es cierto? Entonces, el vulgaris produce acidez total, ¿no es cierto?, del medio, y en cambio el Mirabilis solamente acidez en el fondo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes la diferencia bioquímica entre Proteus mirabilis y Proteus vulgaris, ¿no es cierto? Para eso se utilizan estas pruebas bioquímicas. Siguiente, por favor. Muy bien, Proteus fue identificado por su propiedad de invadir el agar base Columbia con agar sangre mediante siguientes pruebas bioquímicas: fermentación de glucosa, sacarosa, lactosa, producción de sulfuro y de hidrógeno. Como le digo, es muy característico, ¿no es cierto? Esto es casi patognomónico, ¿no es cierto?, la producción de hidrógeno sulfurado o sulfuro de hidrógeno de Proteus, ¿no? Muy bien, desaminación de la lisina, etcétera. Siguiente, por favor. Este es el género Morganella, ya estamos terminando, ¿cierto? Una sola especie, morgani, ¿no es cierto? También son bacterias que viven en el tracto intestinal. Son saprofitos, no producen mayor problema, etcétera. Sin embargo, pueden producir enfermedades en pacientes o en personas inmunosuprimidas. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Inicialmente Morganella morgani recibió el nombre de Proteus morgani, o sea, cambió de taxonomía, ya no es Proteus, es Morganella, ¿no es cierto? Como digo, son de la misma familia, ¿no? Todos ellos son de la misma familia. Muy bien, siguiente, por favor. Infección por Morganella morgani. Este es un paciente trasplantado de riñón, reporte de caso y revisión de la literatura, ¿de acuerdo? Morganella morgani, bacteria inusual en el líquido articular. Bueno, son casos raros, pero hay, ¿cierto? Entonces, uno no sospecha, pero cuando hace la extracción ¿cómo se llama?, de la, del líquido biológico, no se encuentra con estas sorpresas. Siguiente, por favor. Muy bien, siguiente, es lo mismo. Lo mismo que hemos dicho para las otras bacterias: si viven en el suelo, viven en el aire, viven en el agua, viven en la ropa, viven en diferentes partes ¿cómo se llama?, como saprofíticos. Y cuando encuentran pues personas inmunosuprimidas, le producen enfermedad, ¿no? Siguiente, por favor. Este es un agar McConkey, también igual, son lactosas positivas. Siguiente. Este es un agar sangre, comportamiento del agar sangre. Siguiente. Género Providencia, creo que este es el último. Siguiente. Igualmente son bacterias, ¿no es cierto? Son bacterias menos frecuentes en la producción de infecciones. Sin embargo, como están asociadas y son familia, entonces tenemos que estudiarlo. Este es un agar sangre en la parte superior, y en la parte de abajo es un frotis. Siguiente, por favor. Siguiente. Medio de cultivo es más acercado, vean el tipo de colonia que nos da, bastante brillantes, redondas, ¿no es cierto?, elevadas, ¿no es cierto?, de color un tanto blanquecino, amarillento o nacarado en el medio de agar sangre. Este es un agar sangre. Siguiente, por favor. Providencia stuarti, una variedad. Este es un agar McConkey. Siguiente. Muy bien, aislamiento de Providencia Stuarte, productora de carbapenasa, OXA 163 en escala sacra, en una clínica privada en la ciudad de Buenos Aires. Providencia Stuarte, multiresistente a aminoglucósidos y amphenicilinas,
Providencia alcalifaciens, patógeno emergente causante de diarrea, es decir, encuentran huésped susceptible y le producen los cuadros respectivos, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, presentación de meningoencefalitis por enterobacterias, cuadro, hay una publicación. Siguiente, bacilos negativos multiresistentes, cuando tenerlos en cuenta y cómo tratarlos el día de hoy, ¿cierto? Muy, muy importante esto, que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? La práctica clínica, el manejo adecuado de antibióticos, ¿no es cierto? Es lo que nos da el producto final satisfactorio o positivo, ¿no es cierto? Cuando lo sabemos utilizar adecuadamente, ¿no? Entonces, esto hay que tener muchísimo cuidado para cada tipo de paciente, ¿no es cierto? Para cada situación clínica. Hay que tener mucho cuidado, mucho criterio clínico para el manejo de estas infecciones. Siguiente, por favor. Bien, bacteriemia por Enterobacter cloacae, presentación clínica de estrongiloidiasis masiva, o sea, es un paciente con toda seguridad un inmunodeprimido, porque además de tener una infección por una bacteria de Enterobacter, también tiene una infección masiva por un parásito, este, en este caso por un Strongyloides del Corales, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Eso era todo. Nos hemos extendido un poquito, pero era necesario que les explique esto un poquito así al detalle y para que quede bien grabado ¿cómo se llama? Los conceptos que debemos manejar, ¿no es cierto?, en este tema de las enterobacterias. Eh, Muchas de estas cosas lo van a ver ustedes con otras bacterias que sus profesores lo van a explicar, ¿no es cierto? Y para que ustedes complementen,